Muy buenos días, hermanos, hermanas. Señor les bendiga. Bienvenidos a este momento en que también vamos a oír la voz de Dios. Y qué privilegio es tener este lugar en que el Señor nos habla, nos alimenta, nos cuida, nos preserva hasta el regreso de Cristo. Me quedaba con esa frase de la canción que cantábamos, el himno Dulce Oración, cuando dice: entonces me despediré de ti. Cuando Él venga ya no necesitaremos orar, no necesitaremos más fe, porque estaremos cara a cara con Él. Me acordaba de ese pasaje que dice: permanecen ahora actualmente tres cosas: el amor, ¿se acuerda? ¿Qué más? La esperanza, la fe y el amor, ¿cierto? Pero una vez que nosotros estemos cara a cara con el Salvador, ya no necesitaremos ni la esperanza ni la fe, sino que el amor de Dios es el que nos va a mantener por toda la eternidad. Así que, glorioso itinerario el que nos espera, hermanos. Que el Señor nos anime en esa perspectiva. Le damos muchas gracias al Señor. Entonces, para continuar con nuestro estudio, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Pasando ya a un nuevo tema, ¿no es cierto? Que es la iglesia en Pérgamo, ¿ya? Antes que comencemos, quería hacer un recordatorio de lo que significa este tema de las 7 iglesias, porque fíjense ustedes que a veces se nos va olvidando cuál es el propósito de estudiar estas 7 cartas de Cristo a las 7 iglesias. El propósito primero es rescatar, ¿no es cierto?, la aplicación práctica, individual, colectiva, como iglesia para cada uno de nosotros, ¿cierto?, de lo que significa o significó la existencia de estas 7 iglesias. Cada una de ellas marcan algunos elementos puntuales, tanto elogios de parte del Salvador, pero también muchas veces reprensión. Y de eso también nosotros nos hacemos cargo, ¿cierto? Como iglesia de Puente Alto uno dice: ¿cómo nos mira Él? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él conoce nuestros caminos. Entonces, qué importante es recibir la instrucción para aplicarla de manera personal, pero también colectiva como iglesia. Pero en segundo lugar, es observar el estado de la cristiandad o de la iglesia desde su inicio, el día de Pentecostés, ¿cierto? Capítulo 2 de Hechos, cuando inicia la iglesia de Cristo, y esta trayectoria a través de la historia, ¿cierto?, hasta nuestros días. Entonces vamos viendo hitos, ¿cierto?, marcados en la historia de la iglesia que se ilustran o se reflejan claramente en estas cartas a las 7 iglesias. Es decir, hay un contenido profético de lo que será el estado de la iglesia. Desde Éfeso, ¿cierto?, pasando por Esmirna, ahora en Pérgamo y así hasta que lleguemos a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que sin duda muestra las características fieles de la cristiandad actual. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de eso. Así que esa es más o menos la perspectiva, en resumen, de este estudio de las 7 iglesias. Aplicación práctica, aplicación personal, colectiva, pero también observando la proyección profética de lo que sería la historia de la iglesia hasta el fin del tiempo y, obviamente, con el arrebatamiento, con el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a arrebatarnos. Así que los invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 12. Vamos a dar lectura primero que todo a este trozo y después vamos a comenzar con el desarrollo de este punto. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra. Entiendo, hermanos, que a primera lectura hay hartas cosas que vamos a tener que aclarar, ¿no es cierto? Hartos puntos, hartas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo que no son del lenguaje común y vamos a tener que aclararla cuando llegue a su oportunidad. Pero, como siempre, comenzamos con una introducción, ¿ya? Para poder adentrarnos en lo que significaba esta región de Pérgamo. Bueno, hasta ahora que hemos estudiado, esta es la idea de la geografía para que siempre lo relacionemos en cuanto al estudio, dónde estaba ubicada esta iglesia, esta cristiandad, estos hermanos ahí. Hemos visto ya la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una iglesia que ya su característica, su nombre mejor dicho, indicaba la idea de deseada, ¿se acuerda? Eso es lo que en su etimología significa la palabra Éfeso, deseada, la amada esposa de Cristo. Estuvimos estudiando esa iglesia. Y después pasamos por Esmirna, queda muy cerquita, ¿cierto? Para iniciar el estudio en esta mañana de la iglesia en Pérgamo, ¿ya? Más o menos 70 kilómetros quedaba Pérgamo de Esmirna. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero, Pérgamo significa casamiento. En la etimología, fíjese usted que encuentra dos acepciones. Una que tiene bastante fuerza, que es la más aceptable, porque gamo significa casamiento, de ahí donde viene la poligamia, bigamia. Gamia significa casamiento, nupcia. Esa es la idea más fuerte del significado de Pérgamo, significa casamiento, casado. Pero también hay algunos que lo señalan como fortaleza elevada, tiene que ver con algo como una ciudad alta, ¿ya? De hecho, geográficamente era así. Estaba situada arriba, lo que se conoce también en el lenguaje muy griego como Acrópolis. ¿Se acuerda que hemos hablado de la Acrópolis? ¿Ya? Donde se efectuaba el constante ejercicio de la dialéctica de los filósofos, ¿cierto? En la parte alta de la ciudad. Pero nos vamos a quedar con esta aseveración que es la más aceptable en cuanto a la etimología de la palabra Pérgamo, es casamiento. ¿Y sabe por qué? Porque Dios utiliza también los elementos reales, ¿cierto? Contemporáneos, en este caso de esta iglesia que existió en Asia Menor, para darle la instrucción precisa y aplicable a lo que ellos estaban viviendo. Porque este es el tiempo, en términos de profecía, en que la iglesia toma un rol protagonista con el Estado. Es decir, la cristiandad va de alguna manera acercándose a los poderes temporales hasta que establece un verdadero matrimonio, un compromiso, un desposorio con el Estado. Claro, los entendidos la sitúan ahí entre el año 312 en adelante, en pleno gobierno de Constantino el Grande. Vamos a tener que mencionar un poquito eso también, porque el contexto es muy importante, dado también que estamos viviendo en lo actual entre varios Constantinos que han emergido, ¿eh? Han emergido en el escenario mundial varios Constantinos. ¿Por qué varios Constantinos? Porque Constantino, valga la redundancia, logró capturar la atención de la cristiandad, de la iglesia, ¿cierto? Oficial, mediante esa idea de que él también era cristiano, ¿ya? Esa presunta conversión de Constantino el Grande. Pero ya vamos a conversar de eso. Muy bien, entonces Pérgamo significa casamiento, ubicada más o menos a unos 70 kilómetros de Esmirna y 30 kilómetros del mar Egeo. Esta región ahora actualmente es Turquía, ya no existe como Pérgamo, tiene otro nombre, Bergama creo que se llama, pero ya no existe como tal Pérgamo. Y fue una región que pasó al dominio romano a partir del año 133 a.C. Esto es como un marco histórico, ¿ya? No nos vamos a profundizar más. Si alguien tiene la intención de profundizar más de la historia, quién la conquistó, etcétera, eso queda en iniciativa personal para poder seguir indagando. Pérgamo era una ciudad próspera e intelectualmente prominente.
¿Ya? Esto es importante subrayarlo. Yo le voy a decir por qué. Era orgullosa de poseer una biblioteca de unos 200.000 pergaminos o libros. De ahí viene la palabra pergamino, de Pérgamo, precisamente. ¿Ya? Y de allí provenían estos pergaminos y solo era comparable con la biblioteca de Alejandría. Estuvimos hablando un poco de Alejandría, no sé en qué estudio fue, pero había una reserva intelectual, hermanos, de mucha filosofía, mucho intelectualismo, muchos libros en Alejandría, en Egipto, en África. Y muchos emergían de allá y tristemente hay que decirlo, mezclaron el cristianismo puro, ¿cierto? La enseñanza apostólica pura, con la filosofía y con el intelectualismo. Y como resultado de esa mezcla, de esa mixtura, comenzaron algunos inconvenientes doctrinales, ¿cierto? Y la iglesia fue perdiendo su pureza, la iglesia fue perdiendo la pureza del evangelio y la perspectiva del evangelio. Como lo hemos reiterado en varias ocasiones, la iglesia en los primeros siglos, ¿cierto?, tenía una perspectiva celestial. Miraba hacia el cielo, esperaba al Salvador. Su esperanza no estaba en este mundo, no estaba en los gobernantes, sino que estaba en el regreso inminente del Salvador. Pero esta mezcla con Alejandría, por eso yo quiero hacer este paralelo acá, esta mezcla con los intelectuales de Alejandría dio paso a lo que se conoce como dominionismo, o la idea del reino aquí y ahora. Entonces emergieron un tal Orígenes de Alejandría, un Clemente de Alejandría, y ese fermento, esa mezcla, ¿no es cierto?, entre la filosofía y el cristianismo, valga la aclaración, no podemos nunca, hermanos, mezclar el cristianismo con ningún tipo de humanismo. El cristianismo debe mantenerse puro. La doctrina debe mantenerse siempre santa, apartada, ¿no es cierto?, de toda mezcla. Pero ese fermento fue afectando la iglesia y claro, siempre quedaron remanentes anónimos que se apartaron de la oficialidad. Pero todo este fermento intelectual dio paso al cambio que lo vamos a ver ahora en Pérgamo. Entonces los cristianos dijeron, ¿qué sacamos ahora con seguir esperando al Salvador? Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿No le parece actual esa forma de pensar de la iglesia actual? Entonces eso es lo que pasa en Pérgamo. Se casa con el Estado y ahí viene lo curioso. Tenían mucha prosperidad, intelectualmente muy preparados, muy capacitados, acceso a mucha información. Ellos se jactaban de estos 200.000 ejemplares de libros, hermano. No obstante, Pérgamo tenía una cultura muy profana, idólatra y con prácticas paganas, ¿cierto?, de cultos paganos inmorales. Entonces ahí nuevamente confirmamos la prosperidad, el acceso al intelectualismo y al conocimiento sin Dios no hace una sociedad mejor, sino que hace una sociedad más profana, más rebelde, más soberbia ante Dios. Entonces, ese es más o menos, a grosso modo, lo que significa el ambiente, ¿cierto?, en que se movían estos creyentes en Pérgamo. No era fácil, así como tampoco para nosotros el día de hoy no es fácil, hermanos. Estamos con elementos de la sociedad de Pérgamo también. Mucho intelectualismo, mucha prosperidad, mucha comodidad y un estado espiritual de la sociedad que va de mal en peor, deteriorándose más y más. Entonces vamos a sacar en limpio muchas cosas también que las podemos aplicar a nuestra realidad actual. ¿Qué otro elemento quiero comentar que me parece muy pertinente? En Pérgamo se iniciaron los primeros cultos de adoración al César. Aquí vamos a hablar harto de César. Voy a pedirle disculpas a mi hermano que siempre se siente eludido, ¿ya? Pero es parte de orar sin cesar, dice la Escritura, y él se siente mal. Orar sin César. ¿Ah? Qué fome, ¿eh? Bien, en Pérgamo se iniciaron los primeros cultos de adoración al César, que era el emperador, ¿ya? En ninguna otra parte había ocurrido eso, donde se levantó un altar para rendirle culto al César. Eso fue en Pérgamo, cuya expresión de alabanza era César es el Señor. ¿Qué le parece? Entonces, en ese ambiente se movía la cristiandad. Yo me pongo, no sé, en el lugar de los que vivían en Pérgamo, de los creyentes de Pérgamo. Imagínense que hoy día nos obligaran a decir que el presidente es el Señor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Y el negarse a decir eso significaba tortura, significaba ser martirizado, como un tal Antipas que vamos a hablar más adelante.
Él fue martirizado, ¿no es cierto?, por haberse negado a decir César es el Señor. Entonces el ambiente no era fácil. Bien, ahí había literalmente un trono de César, que en definitiva nosotros lo interpretamos como el propio Señor se lo dice a los hermanos en Pérgamo, el trono de Satanás. Ahí habitaba la iglesia de Pérgamo, en medio del trono de César, de Satanás. Pero no solamente eso. Pérgamo fue famosa por el templo del dios romano de la medicina Esculapio. Esculapio es la versión romana, ¿cierto? Y aquí tienen el nombre de, son medio complicados los nombres, Asclepio, que viene a ser el dios de la medicina en la versión griega. Acuérdense que nosotros hemos heredado, tristemente lo debo decir, mucho de la cultura greco-romana. Entonces, muchos términos que usamos, muchas prácticas que usamos en diferentes ámbitos, en el derecho, en varios aspectos sociales, ¿cierto?, de cultura, vienen de allá, de la cultura greco-romana. Entonces este Esculapio era el dios de la medicina y se le había hecho también un templo a Esculapio y además un gigantesco trono del gran Zeus. Zeus es el todopoderoso griego, ¿no es cierto?, en su versión griega, pero en la versión romana sería Júpiter. Pero dice Zeus Soter. Soter significa salvador. De ahí viene la palabra soteriología. Cuando nosotros hablamos de soteriología, es el estudio de la salvación. Muchos términos que hablamos nosotros son de origen griego. Entonces, se adoraba al dios Zeus Soter, es decir, al dios salvador. Imagínense lo que significaba para la iglesia enfrentar esa cultura totalmente antibíblica, pagana, idólatra, etc. Ahora, yo quise resaltar aquí algunas imágenes para que nos queden ahí en la memoria. Primero, el altar de Zeus. Yo estuve leyendo un altar que se dice que medía más de 12 metros, hermano. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender. La iglesia, lamentablemente, siempre ha sido permeada por la cultura. La iglesia se reunía en casas, se reunía en la sencillez de familias, donde no había episcopado, donde todos eran hermanos. No obstante, el Señor había entregado dones para el desarrollo de los hermanos, pero no había jerarquía, no había una estructura piramidal. Pero la cultura de Pérgamo y la cultura que venía de ahí en adelante, estamos hablando del siglo IV ya, es una cultura que incluyó los altares también. Entonces, ese es el legado que nosotros hemos recibido de la cultura greco-romana. Eso explica por qué en una iglesia hay altares cuando no debe haberlos. Los altares fueron dados, primero, muy breve quiero comentar esto, no me quiero entusiasmar porque es bien apasionante el tema, pero el altar siempre está relacionado con un sacrificio. No hay altar sin sacrificio como no hay sacrificio sin altar. Y el Señor le dio la instrucción a Moisés de cómo debían ser los altares. Nunca hacia arriba, ¿se acuerda? No pondrás gradas en mi altar porque se descubre qué cosa, ¿se acuerda? Éxodo 20. La desnudez, la miseria del hombre, no solamente una desnudez física, sino algo peor, una desnudez espiritual. Pero esto de los altares en la cultura grecorromana es pan de cada día y fue permeando la cristiandad hasta que en la iglesia ya no se puede concebir un lugar de reunión donde no haya un altar arriba. Entonces este altar de Zeus medía más de 12 metros, imagínense ustedes, y una réplica exacta de lo que significó en Pérgamo, del altar de Zeus, se mantiene ahí en el museo en Berlín, en Alemania. Y más o menos la estructura la tiene ahí usted viendo la imagen. Esa es la primera imagen que quería compartir como característica de esta cultura o sociedad de Pérgamo. Muy bien. En segundo lugar, Esculapio y su vara. ¿Le parece conocido eso? Bien, Esculapio es el dios romano de la medicina, ¿ya? Se dice que él tenía un báculo con una serpiente enroscada. La serpiente era considerada como un animal particular respecto a la sanidad, respecto a la curación. Tenía poderes sobrenaturales de curación. Nosotros nos remontamos como cristianos al origen de la serpiente. No podemos verlo de otra manera. Entonces nosotros nos vamos a Génesis, por ejemplo, nos vamos al tiempo del desierto cuando el Señor
instruye a Moisés a levantar una serpiente, ¿se acuerda? Entonces todo aquel que era mordido con el veneno letal de las víboras, ¿cierto? La única manera de recibir un antídoto de vida era mirando la serpiente. Y nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 3, aclara que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces todo el que mira al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, es salvo. Muy de paso, ¿qué relación tiene la serpiente con el Salvador? Eso es lo que a veces nos choca, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos entendiendo que quien murió en la cruz se hizo maldito por nosotros. La serpiente fue un animal maldecido en el Génesis. Acuérdense que él llevó la maldición del pecado, del hombre y de la creación. Entonces nosotros vemos ahí en Gálatas que dice que él se hizo maldito por nosotros. Maldito, decía la Escritura, todo aquel que es colgado de un madero. Entonces no quiere decir que él tomaba la forma de la serpiente, sino para enseñarnos lo que significaba, cómo miraban a nuestro Salvador ahí colgado del madero de la cruz. Llevó la maldición por causa del pecado. Entonces la obra es gloriosa, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, en el concepto pagano, la serpiente se transformó en un objeto de culto. Acuérdense que el propio pueblo de Israel, es que esto no quiero alargarme, pero quiero comentarlo para que no quede ninguna duda. El propio pueblo de Israel se volvió a adorar la serpiente de bronce. Y hubo un tal rey que tuvo que destruirla porque la habían constituido, ¿cierto?, establecido como un objeto de culto. Entonces el pueblo de Israel fue reprendido duramente, pero esta fama de la serpiente que curaba pasó y trascendió a las culturas a través de los siglos, hasta que en la cultura griega, miles de años antes de Cristo también, vemos que se enseñaba que la serpiente tenía propiedades curativas. Y este dios de la medicina, Esculapio, mantenía su báculo, ¿cierto?, milagroso. Bien, la cultura occidental hereda, ¿cierto?, la idea griega y romana, y establece como escudo, como emblema de la medicina, el bastón de Esculapio. Es increíble, pero el elemento que aparece ahí en celeste, ¿cierto?, es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, donde en el centro tiene también la vara de Esculapio. Eso todo viene de Pérgamo, ¿se fija? Por eso quería comentarlo. Y muy brevemente, uno empieza a indagar y tiene que ponerle un paralelo, si no después se hace muy abundante el material. Pero ustedes saben que los médicos se titulan con un juramento hipocrático, ¿cierto?, de Hipócrates, ¿ya? Había una escuela en Grecia de medicina donde estudió el famoso médico Galeno, ¿ya? Y al término de los estudios había un juramento y se juraba por Apolos, se juraba por Esculapio, por Panacea, todas estas deidades griegas, ¿cierto?, que proveían, ¿no es cierto?, suministraban sanidad. Y eso también trascendió al occidente. Entonces los médicos actuales también tienen que hacer un juramento hipocrático que se llama de Hipócrates. Entonces es curioso, ¿eh?, cuando uno ve cómo el paganismo trasciende a nuestra sociedad. Entiendo que ese juramento hipocrático se ha ido modificando y ya se encierra en el nombre de Dios solamente, porque creo que un médico cristiano va a estar en serios problemas al jurar, ¿cierto?, por deidades paganas, por Apolo, por qué sé yo, Panacea, por Esculapio. Imagínense lo que significa en la conciencia, en la sensibilidad moral y en la voluntad de un creyente proferir una palabra tan anticristiana como jurar por los dioses, ¿me entienden? Bien, eso es muy al margen, pero eso es lo que tenían que enfrentar también los hermanos en Pérgamo. Muy bien, eso es la introducción. Vamos a comenzar entonces nuestro análisis aquí en el versículo número 12. Apocalipsis 2:12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En primer lugar, hermanos, ya hemos comentado en relación a las otras iglesias, es decir, a Esmirna y Éfeso, que la carta va destinada a un tal ángel, ¿ya?
Bueno, como ustedes saben, muchos interpretan que el ángel es el pastor de las iglesias. En este caso, el pastor de Éfeso, el pastor de Esmirna, el pastor de Pérgamo. Podría ser una interpretación muy simplista, ¿cierto? Pero entraría en muchos conflictos porque primero, en ninguna parte de las escrituras al pastor se le llama ángel. En lo personal, y eso es lo que hemos dicho, creo que es una interpretación un poco tendenciosa, no es una interpretación en base a la Biblia. Pero creemos que tiene que ver con un emisario, con un ángel, con una presencia angelical. La Biblia habla de presencia angelical. En definitiva, nosotros interpretamos lo que dice, no lo que creemos que dice. Hay un ángel en cada iglesia, ¿ya? Pero ese ángel no tiene una característica de un ser humano, ¿cierto?, como un pastor. Ahora, no cabe duda que esta misiva, tanto a Éfeso, a Esmirna o a Pérgamo, es aplicable a los hermanos que viven en esa localidad, ¿ya? Eso es lo primero que podemos decir respecto al destinatario, el ángel. No creemos que es un hombre. En segundo lugar, dice que el Señor se presenta acá muy distinto a como se presentó en las otras iglesias. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Acuérdense que con Éfeso el Señor se presentaba como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Toda esa figura está explicada en la propia Biblia. Los 7 candeleros de oro, ¿qué es lo que eran? Las 7 iglesias. Y las 7 estrellas, ¿qué es lo que eran? Los 7 ángeles. O sea, la Biblia interpreta, revela qué significa cada elemento. Las 7 estrellas, los 7 candeleros. En el caso de Esmirna, se presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Ya? Tenía relación con lo que estaban viviendo los hermanos en Esmirna. Necesitaban consuelo, necesitaban hablar de la eternidad, necesitaban hablar de aquel que venció la muerte y que resucitó. Porque ya lo estudiamos, no sé si se recuerda, terminamos la semana pasada, no, hermano, tiene que estar fresquito en los conocimientos. Pero los hermanos de Esmirna sufrían persecución y muchos eran martirizados. Entonces el Señor se presenta como tal, el que venció la muerte, el eterno, para hacerlos pensar y meditar en aquello. Pero ahora aparece otro elemento de descripción de nuestro Salvador. El que tiene la espada aguda, ¿cierto?, de 2 filos dice esto. Vamos a ver 3 elementos, hermanos, para comprender cómo se presenta nuestro Señor. Primero, el símbolo de la espada, no cabe duda, es la palabra de Dios. Lo vamos a ver. En segundo lugar, la espada en un contexto histórico-cultural. Y en tercer lugar, la espada como arma del vencedor invicto. Propiedades de nuestro Señor Jesucristo. Prerrogativas, facultades solo de Él, ¿ya? Entonces, yo quiero que comencemos a analizar este concepto primero, de cómo Él se presenta a los hermanos en Pérgamo. El tema de la espada, ¿cierto? La Biblia lo habla de manera clara, directa, en una descripción notable que está ahí en Hebreos, que lo vamos a buscar, en Hebreos capítulo número 4. Yo le invito a abrir su Biblia en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 4. Mientras buscan Hebreos 4, no olvidemos que esta descripción de la espada aguda de 2 filos ya aparecía en el libro de Apocalipsis. Usted lo puede ver ahí en Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra, en esta descripción, 7 estrellas, de su boca, mire lo que dice, salía una espada aguda de 2 filos. Lo dice ahí en Apocalipsis 1:16. Pero también al final del Apocalipsis prácticamente, cuando Él vuelve en poder y gran gloria, si quiere apuntarlo como referencia, capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así también el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces nuestro Salvador porta una espada. La espada tiene una connotación primeramente espiritual, poderosa, ¿no es cierto? Porque es la palabra de Dios, pero también tiene un contexto histórico que lo vamos a ver. Vamos entonces a Hebreos capítulo número 4, un tremendo pasaje, Hebreos capítulo número 4, versículo 12. Dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que dice, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy buena descripción, hermano, ¿eh? La palabra de Dios. La palabra de Dios no es un mero libro, no es una novela, no es un libro de conocimiento meramente. Es una espada aguda que penetra y produce efectos de cambio, de separación. Lo primero que debemos resaltar en este texto, que la palabra de Dios es viva, tiene vida. Usted no puede concebir la palabra de Dios como un libro muerto. Un libro muerto significa que usted leyó un libro y de ahí no va a sacar nada más. Yo lo he dicho con estas palabras, usted lee el Quijote de la Mancha, lo lee por segunda vez y no va a sacar nada más. En cambio la Biblia usted la va a pasar leyendo toda la vida y va a seguir profundizando y profundizando y no puede terminarla porque es un manantial inagotable. Es una palabra viva y que se desprende de la esencia de Dios. Acuérdense ustedes que el propio Señor dice, yo envío mi palabra y esta no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envié. Lo dice Isaías capítulo 55. Es decir, la palabra es viva y no solamente viva, sino que también eficaz. ¿Qué significa eficacia? Que cumple el objetivo oportunamente conforme al propósito para el cual el Señor la envió. Entonces la palabra de Dios tiene vida y tiene eficacia. Cuando el Señor revela su palabra a un individuo, ese individuo ya no es igual. Hay una transformación, hay un cambio de manera de pensar, porque la palabra de Dios produce esos efectos. Usted puede ver una persona leyendo toda la vida la Biblia, no siendo creyente. Pero cuando el Señor obra en esa revelación, ¿cierto? En esa acción del Espíritu Santo, esa palabra se transforma en una espada viva y eficaz. En una palabra que transforma y que cambia. Ahora, en el versículo número 12, la segunda parte dice que esta palabra viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese que la espada de dos filos era usada para cortar, era muy dañina, muy letal. Cortaba de entrada y cortaba de salida. No había posibilidad que el tipo que fue penetrado por esta espada pudiera salir vivo. Entonces un lenguaje bélico, hermanos, un instrumento de batalla, de soldado, en que era tan eficaz que cortaba de entrada y salida. ¿Qué es lo que hace la espada? Separa, corta, ¿ya? Expone. El ser humano no puede quedar igual si la espada lo traspasó. Entonces, yo me acordaba de ese pasaje que a veces lo pasamos por alto, cuando Pedro hizo su primer discurso en Hechos capítulo 2 y comienza a hablar de Cristo. No habló de él, no habló de sus ideas. No, habló solamente de Cristo, hermano. La predicación tiene que estar basada en hablar de Cristo. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no las nuestras. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué importa lo que es tu vida o la mía? Lo que importa es que Cristo vino de la gloria, tomó forma humana, se hizo uno de nosotros, no estimó el ser igual a Dios, murió en la cruz para llevar tus pecados y los míos. Y ahora Él está a la diestra de Dios preparando el lugar para nosotros y volverá para redimirnos de la presencia del pecado. De eso tenemos que hablar. Entonces Pedro estaba hablando de Cristo sin hacer ningún llamado a levantar la mano como hoy día se estila. Él hablaba de Cristo y solo de Cristo, pero la palabra de Dios dice que compungió los corazones de los oyentes. Esa palabra compungir, que ciertamente nosotros no la usamos en nuestro lenguaje, pero que es tan importante, fueron compungidos de corazón. La palabra compungir significa fueron traspasados con un punzón, su corazón fue traspasado.
¿Qué punzón puede ser eso sino la palabra de Dios, que es espada de dos filos, viva y eficaz? Tanto así que los propios judíos reaccionaron y dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra de Dios hizo un efecto en ellos. Es el primer síntoma de alguien que se convirtió. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y el Señor le dijo, bautícese, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, ellos como judíos creían en Dios, como dice Pablo, tenían celo, pero no conforme a un conocimiento acabado, ¿cierto? Pero no habían nacido de nuevo. No reconocían el señorío y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pedro les dice oportunamente, convertíos, arrepentíos, convertíos, ¿cierto? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, reconozca el señorío y la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que ocurrió. Se añadieron como 3.000 en esa oportunidad, ¿se acuerdan? Y recibieron la palabra, se bautizaron y después comenzaron a perseverar como iglesia de Cristo, ya no como judíos, como judaizantes, sino como la iglesia de Jesucristo. Pero esa obra, ¿quién la hizo? No la hicieron ellos, no la hizo Pedro, la hizo la palabra aguda de dos filos que entra, que corta de entrada, que corta de salida, que penetra el corazón y que cambia la identidad del individuo para salvación, compungidos de corazón. Mi ruego es que en esta misma mañana el Señor pueda compungir a aquel que aún no tiene certeza de su salvación, aún no ha tenido ese encuentro personal con nuestro Salvador. Que el Señor en su misericordia puede hacer ese milagro como un día lo hizo con nosotros. Ahora dicen nuevamente acá en Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de dos filos, pero mire cómo dice acá, y penetra hasta partir el alma, no solamente el alma, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa este lenguaje? Primero hagamos repaso a las doctrinas que siempre estamos recordando. Hermanos, nosotros somos de tres partes, ¿cierto? Pablo se lo dice a los tesalonicenses, y el Dios de paz os santifique por completo, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Muy brevemente, nosotros somos tricótomos de tres partes. Así como el tabernáculo, usted ve tres partes. Pablo dice, este tabernáculo. El tabernáculo tenía tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿cierto? El atrio era lo externo, el lugar santo era donde el sacerdote podía entrar, y el lugar santísimo, la habitación más interna donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y no sin sangre. La pregunta es, ¿dónde moraba Dios? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Ahí se manifestaba el Señor, en el lugar santísimo. Figúrense entonces que nosotros somos de tres partes, cuerpo, alma, espíritu. La palabra de Dios, que es espada de dos filos aguda, penetra no solamente el cuerpo, el alma, sino que llega a lo más profundo del individuo, al espíritu. Todo ser humano, hermanos, todo ser humano tiene espíritu, pero no todo ser humano tiene ese espíritu donde mora Dios. Está vacío. Entonces esa es la necesidad que hay en el ser humano. El ser humano tiene un vacío. Voy a llevarle una ilustración muy cotidiana. Es cuando usted tiene, no sé, siento algo en términos físicos. Tengo un vacío, no sé si tengo sed, tengo hambre. El ser humano en sentido espiritual tiene un vacío y no sabe qué es lo que es. Yo creo que teniendo una familia se me va a pasar. Y lucha por tener una familia, se casa, hijos, todo. Sus bienes, ¿cierto? Su casa, su auto, su profesión. Ahí me voy a llenar. Y cuando tiene y adquiere todo aquello, sea profesión, sea familia, sea bienes, se da cuenta que sigue vacío. Porque ese vacío es del porte del tamaño de Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Entonces uno lo dice con agradecimiento al Señor. Gracias porque llenaste ese vacío. Muchas cosas no las vamos a tener en este mundo. La felicidad es una utopía en este mundo. Ninguno de nosotros puede presumir felicidad plena. Nosotros la felicidad la observamos de manera fugaz. Cuando usted disfruta su familia, o disfruta los nietos, o disfruta un paseo, lo que sea, son fotografías, radiografías del momento, pero no es permanente.
La vida está, ¿no es cierto?, acompañada de estos matices, ¿cierto?, y de una característica que la señaló muy bien el rey Salomón. La vida es corta. Vanidad, decía, ¿no es cierto? Vanidad significa muy corto. Entonces preocuparnos de la vida y solo de la vida, de lo temporal y solo lo temporal, es errar el blanco, es despreocuparnos de lo principal. Entonces ya, tenemos esa idea. Viene la palabra de Dios, penetra el cuerpo, penetra el alma, ¿no es cierto? Y llega al espíritu. Que en esa analogía, el cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo, donde mora Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Hebreos? La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, llega hasta allá, hasta el espíritu. Pero menciona algo más. Dice las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de un sentido físico, pero que nos habla bastante. Porque el tuétano, los tuétanos, tienen que ver con la médula ósea, ¿cierto? La médula del hueso. Y la médula ósea es la que produce, ¿qué cosa, hermanos? Produce la sangre. Es decir, la palabra de Dios, yo lo digo de esta forma, cambia la identidad de un ser humano. Llega hasta el ADN. Lo transforma desde el ADN, hermanos. Es decir, las perspectivas cambian. Por eso que hablar del Evangelio, tal cual como se presenta para el hombre natural, es una verdadera locura. Y no puede entender porque no ha nacido de nuevo. Porque el Señor ha hecho la transformación desde el ADN del individuo. Y esa obra gloriosa, sobrenatural, la hace la palabra de Dios, que se presenta como una espada de dos filos que penetra hasta ese lugar. Y no solamente eso, si esto sigue. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se acuerda que un día o un tiempo estuvimos estudiando el discernimiento? Y no sé si usted se acordará, una de las descripciones etimológicas de la palabra discernir, que era separar. Discernir es que usted logra separar lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas, lo bueno, lo malo, etc. Usted sin la palabra de Dios, usted no puede discernir, usted no puede comprender nada. ¿Por qué nosotros ahora entendemos que somos pecadores? Y en sentido natural que merecemos la condenación, por el efecto de la espada aguda que penetró hasta lo más interno, hasta el hecho de partir nuestra alma, nuestro espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y hacernos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso ahora tenemos claridad de lo bueno, de lo malo. La palabra de Dios hace un efecto transformador no solamente en lo físico, en lo espiritual, sino que también en lo intelectual. A donde el más eximio, no sé, de la neuropsiquiatría no han podido definirlo. Ellos podrán estudiar el cerebro, ¿cierto? La estructura del cerebro, donde están alojados ciertas intenciones del individuo, pero hay algo que es un programa, voy a decirlo en términos informáticos, ¿cierto? Un software que es de Dios, solamente Él lo conoce. Y la palabra de Dios hace un efecto ahí. Es tremenda la palabra de Dios, hermano. Entonces, que un individuo reconozca que es pecador perdido y doble su rodilla y pida perdón a su Creador, es un milagro de la palabra de Dios, que evidentemente se lleva a cabo a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, separa los pensamientos, comienza a aclararnos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable a Dios y lo que es pecado. Por eso es que uno se siente tan mal ahora como creyente cuando peca, porque sabe que está ofendiendo a Dios. Pero el ser humano cuando peca es su práctica, es su vida. Y se justifica ¿no es cierto?, en que, bueno, todos lo hacen. Se justifica en la cultura, en las tendencias, ¿no es cierto? Ahora, el creyente tiene una responsabilidad porque está consciente de la verdad, tiene conciencia del pecado.
y también hace algo que nosotros no podemos hacer. Discierne, separa, juzga las intenciones del corazón. Jeremías decía que tu corazón y el mío es perverso y engañoso. Uno no puede confiar en el corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces lo voy a decir en estos términos, toda corazonada que nos venga, debemos llevarla a la luz que discierne de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a llevar a la claridad. Por eso que es muy importante, siempre le hablo a los jóvenes especialmente, hermano. Cuando uno es joven, subestima a los viejos. ¿Qué me va a enseñar este viejo? Aparte que el crecimiento de uno va asociado a una cultura y a un alcance de tecnología y de conocimiento. Y nuestros hijos están más avanzados en cultura, en tecnología y en conocimiento. Entonces, por razón natural, dicen estos viejos, se quedaron en el pasado. Todavía escuchan la nueva ola, ¿cierto? Los Ramblers. No sé usted puede ser. Pero hay un desprecio, hay una subestimación, ¿no es cierto? Por eso mi mensaje es para ustedes jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que el Señor te guíe a tomar las mejores decisiones, para que tu ímpetu y tu compulsividad natural como joven sea regulada por la palabra de Dios, porque Él no quiere que sufras. Claro, porque uno como más viejo dice, no quiero que sufras. Y el joven dice, no, si yo las tengo claras las cosas. Pero solamente la palabra de Dios te va a llevar a eso, a separar los pensamientos y también a discernir las intenciones del perverso corazón y engañoso corazón que portamos. Volvamos al punto entonces. La palabra de Dios es, en definitiva, esta espada aguda de dos filos. Pero no solamente Hebreo lo presenta así, sino que también Pablo a los Efesios, si quiere lo apunta como referencia, capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué más dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, no cabe ninguna duda. Cuando Cristo dice el que tiene la espada aguda de dos filos, en una interpretación bíblica, es la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está describiendo la vestimenta de un soldado. Está hablando de la coraza, de la armadura, versículo 13. Está hablando de el lomo, ¿cierto? Las vestimentas, versículo 14. Está hablando de el calzado del soldado, versículo 15. Del escudo para poder hacer frente a los dardos de fuego del maligno, versículo 16. Está hablando del casco del soldado o yelmo. ¿Se acuerdan los soldados romanos que tenían un casco así bien particular? Ese se llamaba yelmo, que lo relaciona con la salvación, versículo 17, primera parte, pero también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso que en lenguaje evangélico uno siempre dice, ¿y dónde dejaste tu espada? ¿Cómo un soldado puede salir de la casa sin su espada? Tiene que andar con su espada, ¿no es cierto? Y su espada es la Biblia, la palabra de Dios. No cabe duda, entonces, volvamos a Apocalipsis, cuando el Señor dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, en una interpretación bíblica espiritual, no hay duda, es símbolo de la palabra de Dios. El segundo aspecto es que la espada tiene una connotación histórico-cultural, porque los hermanos de Pérgamo lo estaban viviendo. La autoridad es manifestada o descrita para esa sociedad, y especialmente la cultura greco-romana, como una espada desenvainada. Es interesante esta simbología. Si usted ahora mismo, o se recuerda, pasa por los tribunales de justicia, la Corte de Apelaciones acá, ¿cierto?, en Santiago, usted va a ver que la figura, la estatua que simboliza la justicia, es una mujer con una espada. Pero no una espada en la vaina, sino que una espada desenvainada.
Esto me hacía recordar lo que comentamos hace unas reuniones atrás sobre lo que hizo Pedro, ¿cierto? Al desenvainar su espada. ¿Ya? Él quiso hacer justicia con sus manos. Él quiso tener la autoridad y la soberanía con sus manos. Y el Señor lo reprende, le dice, envaina tu espada, ¿se acuerda? Porque había una profecía que debía de cumplirse. Esta noche, decía el Señor, todos se escandalizarán de mí, todos se avergonzarán de mí, me dejarán solo. Y Pedro fue uno de los principales que dijo, yo nunca, nunca te dejaré. Es que a veces nosotros actuamos como Pedro. El Señor dice que los días van de mal en peor. No, nosotros lo vamos a cambiar acá. Vamos a actuar con espada desenvainada. Es un insulto al Señor, hermano. Porque quien tiene la espada desenvainada es el Señor. ¿Quién va a poner justicia en este mundo? Es el Señor. ¿Quién va a cortar? ¿Cierto? Porque la espada corta justamente, rectamente, es el Señor. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de desenvainar espada. Y en ese tiempo, los habitantes de Pérgamo, que estaban bajo el dominio romano, previo, eran parte del dominio griego, ¿cierto? Macedónico, greco-macedónico, sabían muy bien que la espada tenía un simbolismo. Entonces nuestro Señor Jesucristo con justa razón se presenta como aquel que tiene la espada, la autoridad para juzgar, para separar, para dar vida o para dar muerte, para permitir el castigo o la absolución. Es decir, es la simbología por excelencia de la justicia romana. Si usted ve ahí en Romanos 13, solamente como referencia, mire, si quiere buscarlo o lo escucha mejor, con atención, mire, para que no se distraiga, Romanos 13:4 dice así, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Está hablando de las autoridades de los magistrados. Nosotros debemos entender, sobre la base de Romanos 13, que Dios permite las autoridades. Él delega autoridad a quienes están en eminencia, aunque a usted no le guste el presidente o quien sea. Nuestra labor como creyentes no es hacer parcialidades políticas. Lo hemos escuchado más de una vez, ¿cierto?, desde este púlpito. Es un error hacer parcialidad política, porque usted le está diciendo a los creyentes que Dios también tiene un color político. Dios está apoyando al color de este tono o de ese tono, al partido A, B o C. Pero todos los reyes, hermano, aún los que nosotros no podemos entender, como ahora mismo un tal Maduro en Venezuela, lo ha permitido Dios, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Quizás usted se enoje conmigo, pero dice, ¿cómo dice eso? Pues eso dice la Biblia, no lo digo yo. Usted tiene que debatir con la Biblia y con Dios, pero no conmigo. El Señor levantó a Faraón para irse en contra de su pueblo, ¿o no fue así? Tremendo. Estamos estudiando muy de paso los días jueves el libro de Romanos y estamos iniciando ahí sobre la base de Romanos 11:25, el tiempo de los gentiles. Y tenemos que comentar sobre el reinado de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor. Y ahí cuando interpreta el sueño, ¿se acuerda? Daniel dice, tú eres el que pone y saca los reyes, el soberano, el que tiene la espada, el que puede juzgar con rectitud. No obstante, él en este paso temporal ha dado la espada a los magistrados. Ahora, ¿qué ha hecho la humanidad? ¿Qué ha hecho el humanismo con la justicia, hermano? Ha transformado la espada en un chipote chillón. Usted entiende el chipote chillón, los más jóvenes, ¿cierto? En este antihéroe que era el Chapulín Colorado, un antihéroe, ¿cierto? Era como una mofa del Superman de los Estados Unidos que salvaba al mundo. Este era un payaso que aparecía no salvando, sino que generando más conflicto. Síganme los buenos, decía. ¿Se acuerda usted? Y tenía un arma, ¿cierto? Que la gente se reía, un chipote chillón, así. Hoy día los ladrones ven la justicia y se ríen. Se saben los códigos al revés y al derecho. Y la gente de trabajo, la gente que quiere hacer las cosas bien, tiene que vivir enjaulada como un ave, hermanos. Yo escuchaba ahora en las noticias, decía, yo salgo de la casa, no sé si me van a robar el auto. Hay una inseguridad absoluta, porque no hay justicia.
Y por eso nuestra confianza, ¿dónde está? No en el gobierno que viene, no, en nuestro Señor, hermanos. Entonces, aquí el pasaje de Romanos 13 habla claramente, no habla de que la iglesia debe hacer cuoteo político, no habla de que debe participar en la política contingente como algunos quieren ver, sino que está hablando de que debemos someternos a las autoridades. Y cuando menciona a los magistrados le dice porque a los magistrados les ha sido dada ¿qué cosa? La espada. Ese lenguaje es un lenguaje romano. La espada que tiene una connotación de autoridad. Por eso que esta aplicación del contexto histórico-cultural, al presentarse el Señor a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, tenía mucho sentido práctico, aplicable en lo contemporáneo. Porque quien tiene la espada es el Señor, no es César, no es el Estado. La verdadera espada que va a impartir justicia y que va a gobernar con vara de hierro es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que posee la espada definitiva, hermanos. Yo me acordaba de un pasaje que tengo aquí apartado. Yo quiero que lo escuche para que no se distraiga. El libro de Josué, capítulo número 5. Si lo quiere apuntar, Josué capítulo 5, en esta descripción que Josué hace del Señor. Josué capítulo número 5, versículo 13, dice así. Josué 5:13 dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y ponga atención, y vio a un varón que estaba delante de él, el que tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Qué le parece el lenguaje? Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe, note que príncipe está con una P mayúscula, príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es el personaje? Es nuestro Señor Jesucristo, que porta la espada desenvainada de autoridad, de rectitud. Quien hizo juicio en Jericó no fue Josué, fue nuestro Señor Jesucristo. La gloria solamente para Él, hermanos. Entonces volvemos al punto en que la espada desenvainada tiene que ver con autoridad. Y antes de pasar al tercer punto, en esta mañana, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo hablaba de su ministerio y presentaba quizá uno de los lenguajes más impopulares que encerraba su retórica y su discurso? Él dice ahí en Mateo capítulo número 10, si lo quiere apuntar, también como referencia para su estudio en casa, Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su casa. Entonces, cuando nosotros vemos la esencia del Evangelio, es padecimiento, hermanos, es padecimiento. Animaos, hermanas, aquellas que llevan esa carga de que su propia familia, sus esposos, le hacen la vida imposible a sus hijos, porque así lo prometió el Señor. La espada de justicia, la espada que corta, es lo que genera esta disensión, esta separación. No es que tú quieras pelear con tu familia, es que la verdad produce ese cisma, esa separación natural. La gente se enoja con uno, ¿por qué? No porque uno sea esto o aquello, se enoja porque tú portas la verdad, porque la verdad ha venido a tu vida. Entonces, este lenguaje es impopular porque uno dice, ¿cómo que es el príncipe de paz y no trajo paz y trae espada? Una aparente contradicción. Pero no hay contradicción, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender los tiempos. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a poner paz duradera. No una paz efímera, no una paz política, no una paz que dure un tiempo y después se termine. Acuérdense, muy de paso como paréntesis, el anticristo así lo va a hacer.
y la gente lo va a aplaudir. Y yo cada vez me convenzo más que la sociedad está proclive a aceptar cualquier anticristo. Aparece un tal Trump en los Estados Unidos y ya lo están adorando. La gente está proclive, incluyendo los evangélicos, a adorar al anticristo. El único que va a poner paz y va a solucionar los problemas de esta sociedad no es la iglesia, es Cristo Jesús cuando regrese. Nosotros vamos a tener un tiempo de padecimiento. Él dice, no he venido a traer paz. La verdad produce separación, cisma. Y lo dice de manera tan directa, hermanos, que nadie puede malinterpretar. Él viene a poner disensión entre los hombres. Usted experiméntelo en su trabajo. Dé su opinión como fiel cristiano. A ver si lo van a querer. No lo van a querer. No lo van a considerar para sus fiestas, para lo que sean. Diga la verdad en medio de la familia. No lo van a querer. Entonces, claro, se cumple lo que dijo el Señor. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Yo me aterro cuando de alguna manera los hombres quisieran a uno alabarlo. Si los hombres ahora mismo te alaban es que tienes que revisar tu doctrina. Tienes que revisar a qué evangelio has creído. Pero la espada produce la separación, la disensión. Y habla de que los enemigos serán inclusive los de su propia casa. Bien, número 3, la espada como arma del vencedor invicto. Quizá esto es apasionante, hermano, no quiero alargarme, ya el tiempo se nos va. Ya estamos terminando para que no se impaciente. Pero Cristo derrotará al anticristo con esta espada. Fíjese lo que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Por eso que es tan importante la connotación de la espada, hermano, la espada desenvainada. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, mire lo que dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este versículo 8 es tremendo acá porque usa las dos palabras para su venida. Dice, y el Señor lo destruirá con la epifanía de su parucía. Usa dos términos. Epifane, ¿cierto? Epifanía, que significa venida gloriosa, destellante, y su regreso. Si nosotros separamos esto, nosotros ahora estamos esperando su parucía, para nosotros parucía. Él viene a buscarnos, pero no va a revelar su gloria todavía. Nos viene a buscar y nosotros nos juntamos con Él en el aire, dice el apóstol Pablo. No es una traducción nuestra, dice, nosotros nos juntaremos con Él en las nubes, en el aire. Pero su segunda venida, dice Apocalipsis, que todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque es una venida destellante, gloriosa. Es su epifanía. Ahora, cuando Él vuelva en poder y gran gloria, el Señor va a hacer uso de esta espada desenvainada, ahora tipificada acá como Pablo la señala, como el espíritu ¿de dónde? De su boca. El que tiene la espada aguda, ¿cierto? La que sale de su boca, una espada aguda, es la palabra de Dios. Y esa espada es un tipo, una figura de un arma, de un vencedor, pero no solamente vencedor, sino que invicto. El Señor nunca ha sido derrotado. Él siempre ha sido vencedor. Entonces cuando nosotros vemos esta figura de que Satanás tiene el control temporal, que es lo que vamos a ver a continuación, vamos a dejarlo introducido, nosotros no vemos una derrota de Dios, no vemos una aparente derrota de Cristo, vemos la manifestación, ¿cierto?, coherente con un itinerario, con un plan soberano que viene desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Dios ha permitido que temporalmente Satanás tenga el poder, tenga la autoridad en este mundo, que lo vamos a ver.
Pero el Señor siempre, siempre, hermanos, ha sido invicto. De modo que, volvamos a Apocalipsis, cuando el Señor dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, se está refiriendo a estos tres conceptos. Primero, que esta espada es la palabra de Dios, no cabe duda. Es también una aplicación en el contexto cultural histórico, que es quien porta la autoridad para establecer justicia. Y número 3, que es el arma del invicto vencedor que derrotará a las fuerzas del mal, a Satanás mismo, al anticristo, como lo hemos visto. Bien, ahora, versículo 13, aparece esta misma frase que también se la decía a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Eso no cabe duda, ya lo hemos comentado, Dios conoce todas nuestras obras. Y por esas obras, hermanos, vamos a dar cuenta como creyentes. No para salvación, sino para galardones, para coronas. Eso ordena, ¿no es cierto?, la profecía. Porque si decimos que las obras nos van a salvar, quiere decir que la salvación es por obras. Y si somos salvos por obra, ya no es por gracia. Y entramos en conflicto con toda la Biblia. Pero gracias al Señor que hubo hermanos diligentes que estudiaron las Escrituras y nos legaron esta doctrina. Cuando habla de obras de los creyentes, es para comparecer en aquel tribunal que no es para condenación. Como lo dice 1 Corintios 3. El tal será salvo, así como por fuego. Si sus obras fueron malas como creyentes, el tal no sufrirá pérdida, pero sí será salvo, así como por fuego. Es decir, todos sus enseres, todos sus bienes se le quemaron, en una analogía de un incendio, pero el tal salió ileso. Es el tribunal de Cristo, no es un tribunal para condenación, es un tribunal para recompensas, hermanos. Quienes van a dar cuenta por sus obras para condenación, solo para condenación, en el gran trono blanco son los inconversos. Es la segunda muerte, ¿se acuerda? Es la segunda resurrección, es la segunda muerte. Los creyentes ya no vamos a estar ahí. Vamos a estar con el Señor. Gloria a Dios por su bondad, hermano, por su misericordia que te libró del juicio venidero. Entonces, el que nos diga yo conozco tus obras es tremendo, porque no solamente conoce lo que hacemos, sino que algo más íntimo. Como decía nuestro hermano en la oración, Él conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces por eso que necesitamos transparentarnos delante de Dios, para que nos haga veraces. Muy brevemente el tiempo se me fue, después vamos a entrar en el punto. Pero leía sobre el juramento hipocrático a propósito, y me llevó a pensar que el Señor dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por nadie. Que tú sí sea sí, y que tú no sea no. Porque todo lo que no viene de aquello, de mal procede. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta mañana, nuevamente dándote gracias por tu gran amor y misericordia, por darnos este maná del cielo, este alimento tan necesario para nosotros, este alimento que nos nutre, que nos permite crecer, que nos permite discernir. Gracias, Padre, por alimentarnos tan tiernamente. Como una madre amamanta a sus hijos, así nos sentimos en tu seno, Señor, alimentados por esta tu palabra, que nos permite ir creciendo, ir entendiendo los tiempos, ir ordenando esta administración de las profecías que tú nos entregas en tu palabra, para no errar el blanco, para no errar la perspectiva, como creyentes individuales y como iglesia de Cristo. Nuestro Padre, te damos gracias por este tema que nos hace pensar en cómo lo que significa vivir donde está la maldad entronizada, donde Satanás está en medio de este mundo, dirigiendo a los gobernantes, dirigiendo a los magistrados, dirigiendo al magisterio, a todas las entidades que conforman el Estado, incluyendo la religión. Ayúdanos a ser fieles en medio de esta sociedad de maldad, no perdiendo nuestra confianza, sino que esperando con ansia el regreso de nuestro Salvador, porque Él será el que traerá la espada de justicia, la espada desenvainada de autoridad, que
permitirá, oh Padre Celestial, separar la maldad de tu evangelio y ser regidos con vara de hierro, dice tu palabra. Gracias por ese futuro glorioso que nos espera, donde todo será restaurado y seremos plenamente felices. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu nos pueda ir guiando y dando la claridad que por nuestra debilidad y fragilidad humana no podemos exponer o entender de tu palabra. Confiamos en tu Santo Espíritu que nos corrige y nos ayuda a ir comprendiendo las Santas Escrituras. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.